El oficial Neil Prescott estaba sentado en su patrulla cuando vio a Reggie Lawson, un hombre negro, caminando con paso firme hacia un Rolls-Royce Ghost un miércoles por la tarde. Y su mente racista decidió de inmediato que lo que estaba viendo era a un hombre negro a punto de robar un coche caro. Cuando Lawson llegó al vehículo, en lugar de abrirlo de inmediato, tuvo dificultades porque la batería de su llavero electrónico acababa de agotarse y el coche no respondía. Fue entonces cuando el oficial Neil Prescott salió de su vehículo con la mano ya en la funda de su arma y arrestó a Lawson por intento de robo de vehículo agravado de su propio coche. Desestimando la tranquila explicación de Lawson de que el vehículo era suyo y que la batería de su llavero simplemente se había agotado, Prescott llevó a Lawson a la comisaría. Ignoró todas las peticiones de verificar el interior del coche donde se encontraban la documentación y la cartera que demostraban que Lawson era el propietario. Lo fichó y lo encerró en una celda. Cuando un compañero oficial sugirió verificar la historia de Lawson antes de que fuera a más, Prescott fue él mismo al depósito. Abrió el Rolls-Royce con herramientas policiales, encontró la cartera y la documentación de Lawson que demostraban la propiedad, y optó por ocultarlas en lugar de admitir que se había equivocado. Pero lo que Prescott no sabía era que su capitán había organizado toda la situación como una prueba controlada tras meses de quejas por perfil racial en su contra, y que una cámara oculta en el interior del coche había capturado su manipulación de pruebas con detalles imperfectos. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde te conectas. Si crees que conducir un coche caro siendo negro no es un delito y no debería ser motivo de sospecha, dale a este video un me gusta y suscríbete. Reggie Lawson salió de un edificio de oficinas de 3 plantas en el distrito financiero a las 2:45 de la tarde de un miércoles, aflojándose el botón superior de la camisa al salir al sol de la tarde. A sus 39 años, Lawson llevaba 12 años en el cuerpo de policía. Los últimos 4 trabajando como detective encubierto en el tercer distrito. Vestía de forma casual pero pulcra. Unos vaqueros oscuros limpios, una camisa de botones planchada con las mangas remangadas hasta los codos y unas zapatillas blancas impecables. Parecía cualquier otro profesional terminando una reunión a mediodía, que era exactamente el punto. Acababa de pasar 2 horas en una reunión con su capitán, ultimando los detalles de una operación de la que ninguno de los dos podía hablar abiertamente. Y ahora regresaba a su coche para terminar el día. Lawson caminó por la acera con la confianza relajada de alguien que sabía a dónde iba y no tenía motivo para estar nervioso. Su Rolls-Royce Ghost estaba aparcado en el bordillo a unos 30 metros. Una belleza negra medianoche, por la que había ahorrado más de 3 años para comprarla. Era su única gran indulgencia personal, comprada con su propio dinero tras cerrar un caso que definió su carrera y le valió una importante felicitación. Estaba orgulloso de ese coche, no de forma ostentosa, sino de la manera en que un hombre se enorgullece de algo por lo que ha trabajado duro. Metió la mano en el bolsillo al acercarse al coche y sacó su llavero electrónico, apuntándolo al Ghost y pulsando el botón de desbloqueo mientras daba los últimos pasos hacia la puerta del conductor. No pasó nada. Lawson volvió a pulsar el botón, esta vez más cerca, apuntando el llavero directamente al coche. La puerta no respondió. Pulsó por tercera vez y frunció ligeramente el ceño, y luego miró el llavero en su mano. La batería. Había estado fallando durante la última semana y había querido reemplazarla, pero se le olvidaba. Pulsó el botón una vez más fuerte, más cerca, sabiendo que a veces funcionaba si se acercaba lo suficiente. Todavía nada. Lo que Lawson no sabía era que a 30 metros de distancia, sentado en un coche patrulla al otro lado de la calle,
El oficial Neil Prescott lo había estado observando desde que bajó del bordillo del edificio de oficinas. Prescott era un oficial blanco de unos 45 años, con 15 años en el cuerpo, y un historial de quejas sobre las que sus supervisores consistentemente no habían actuado. Tenía una mandíbula cuadrada, pelo gris muy corto y el tipo de certeza absoluta en su propio juicio que proviene de pasar 15 años sin ser seriamente responsabilizado por nada. En el momento en que Prescott vio a Lawson, un hombre negro caminando con propósito hacia un Rolls-Royce Ghost, sus ojos se entrecerraron. Se irguió en su asiento, su café olvidado en el portavasos a su lado. En los 15 años de servicio de Prescott, su visión del mundo racista se había solidificado en algo que él consideraba instinto. Lo llamaba leer la calle. Lo que en realidad era perfil racial disfrazado de lenguaje profesional. Y en ese momento, todas las alarmas de su mente prejuiciada estaban sonando. Prescott observó a Lawson llegar al coche y pulsar el llavero. Vio cómo el coche no respondía. Vio a Lawson pulsar una y otra vez. Y lo que Prescott vio no fue a un hombre frustrado por una batería muerta. Lo que Prescott vio fue a un hombre negro intentando entrar ilegalmente en un coche caro. Su mente ya había escrito la historia antes de que se estableciera un solo hecho. La conclusión llegó primero. Un hombre negro intentando robar un Rolls-Royce. Todo lo demás eran solo detalles. Prescott dejó su café, abrió la puerta de su coche patrulla y salió a la calle. Su mano derecha bajó a la funda de su arma mientras cruzaba la calle con pasos largos y deliberados. Lawson le daba la espalda, todavía manipulando el llavero, pulsándolo desde diferentes ángulos, intentando extraer suficiente energía de la batería agotada para desbloquear la puerta. «Aléjate del vehículo». La voz de Prescott cortó el aire de la tarde como una cuchilla. «Aléjate ahora mismo. Manos donde pueda verlas». Lawson se giró y vio inmediatamente al oficial con la mano en la funda, con el rostro rígido de autoridad, caminando hacia él como si ya hubiera tomado todas las decisiones necesarias. El cerebro de detective de Lawson procesó la situación en unos 2 segundos. Sabía exactamente lo que estaba pasando y por qué. Levantó ambas manos lentamente, con el llavero visible en su mano derecha, y mantuvo la voz completamente tranquila. «Oficial, aquí no hay ningún problema. Este es mi coche. La batería de mi llavero acaba de agotarse. Eso es todo». Prescott no disminuyó la velocidad. «Claro que sí. ¿Tienes identificación?» «Mi identificación está en mi cartera, que está dentro del coche», dijo Lawson, con la voz mesurada y clara. «Si me deja entrar en el coche, puedo mostrarle todo. Mi cartera, mi carné de conducir y la documentación. Este coche me pertenece». Prescott se detuvo a 1,5 metros de distancia y miró a Lawson, con la mirada con que un hombre mira algo que ya ha decidido que no tiene valor. «¿Me está diciendo que su identificación está dentro del coche en el que estaba intentando entrar?» «No estaba intentando entrar», dijo Lawson, manteniendo cualquier rastro de frustración fuera de su voz. «Estaba intentando desbloquear mi propio coche con mi llavero. La batería está muerta. Ese es el único problema aquí. Todo lo que demuestra que este coche es mío está justo dentro». La expresión de Prescott no cambió ni un ápice. ¿Y se supone que debo creer que un hombre negro es dueño de un Rolls-Royce Ghost? Lo dijo con frialdad, ni siquiera como una pregunta, sino como una afirmación de lo que consideraba una absurdez obvia. Lawson lo miró fijamente. «Sí, porque lo soy. Y le digo que si revisa el interior de ese coche, todo lo que necesita para confirmarlo está ahí». «Lo que veo», dijo Prescott, moviendo la mano de la funda a las esposas,
Es a un hombre negro que fue sorprendido intentando entrar en un vehículo caro delante de un oficial de policía. Eso es intento de robo de vehículo agravado. Gírate. Oficial, por favor escúcheme, dijo Lawson, manteniendo las manos levantadas. Le digo que este coche me pertenece. Tengo pruebas. Está justo dentro de ese vehículo. Solo tiene que revisar. Gírate, repitió Prescott, su voz con la finalidad de alguien que ya ha dejado de escuchar. Lawson respiró hondo y se giró. Las esposas se cerraron en sus muñecas más de lo necesario, y Prescott comenzó a caminar hacia el coche patrulla, una mano sujetando el brazo de Lawson con más fuerza de la que la situación remotamente requería. «Puedo decirle exactamente lo que hay en ese coche», dijo Lawson mientras Prescott le ponía una mano en la cabeza y lo empujaba al asiento trasero. «Mi cartera está en la consola central. Mi documentación está en la guantera. Mi nombre está en ambas. Esto es un error». Prescott cerró la puerta sin responder y regresó al Rolls Royce. Lo miró por un momento. Luego llamó para que el vehículo fuera remolcado al depósito antes de volver a su coche patrulla. En la comisaría, Lawson fue procesado con la misma eficiencia que cualquier otro arresto. Fichado, fotografiado, despojado de sus pertenencias personales, que en este caso ascendían a su teléfono, sus llaves y el llavero agotado. Fue llevado a una celda de detención, y la puerta se cerró tras él. Lawson se sentó en el banco de metal y miró al techo. Era detective. Sabía cómo funcionaba esto. Sabía que mantenerse tranquilo y coherente era la única manera de superar esto. Había estado diciendo la verdad desde el momento en que Prescott se le acercó, y seguiría diciéndola hasta que alguien escuchara. Durante la siguiente hora, nadie escuchó. Prescott se movió por la comisaría con la energía de alguien que había realizado un buen arresto, y lo sabía. Presentó su informe inicial, describió el encuentro y fichó a Lawson como sospechoso de intento de robo de vehículo agravado. Entonces, un compañero oficial llamado Danny Walsh, que había oído partes de la historia mientras Prescott procesaba a Lawson, se acercó al escritorio con una expresión cuidadosa. Walsh era más joven que Prescott, de unos 30 y pocos años, y había aprendido a elegir cuidadosamente sus palabras al tratar con su colega de mayor rango. «Neil», dijo Walsh, «ese tipo en detención». Siguió diciendo que su documentación estaba en el coche. El coche está ahora en el depósito. Podría valer la pena revisar la matrícula o mirar dentro antes de seguir adelante con esto. Prescott miró a Walsh con el desprecio paciente de alguien que se considera superior. «Walsh, arresté a ese hombre en el acto. Lo vi intentando entrar. No necesito revisar el coche para saber lo que vi. Lo sé, pero sé reconocer a un delincuente cuando lo veo», dijo Prescott, interrumpiéndolo. «Y lo que vi fue a un delincuente. El coche es una prueba. Lo procesaremos adecuadamente». Walsh abrió la boca, luego la cerró. Había empujado tanto como estaba dispuesto a empujar contra un veterano de 15 años. Volvió a su escritorio. Prescott se recostó en su silla por un momento. Luego se levantó. No iba a revisar el coche porque Walsh lo había sugerido. Iba a revisar el coche porque quería confirmar lo que ya sabía. Condujo hasta el depósito. Encontró el Rolls-Royce Ghost en la fila de vehículos recién remolcados y utilizó herramientas del departamento para abrir la puerta. El interior del coche olía a cuero y colonia, limpio, bien cuidado, personal. Prescott se inclinó sobre la consola central y la abrió. La cartera de Lawson estaba justo ahí, exactamente donde había dicho que estaría. Prescott la cogió y la abrió. Carnet de conducir, tarjetas de crédito, efectivo. Todo a nombre de Reggie Lawson, con una dirección de domicilio en la ciudad.
Prescott luego se inclinó hacia la guantera y la abrió. La documentación estaba doblada cuidadosamente dentro. La desplegó y la leyó. Rolls-Royce Ghost. Propietario registrado, Reggie Lawson. El mismo nombre en el carné de conducir. El mismo hombre sentado en una celda en la comisaría. Prescott se sentó en el asiento del conductor del Rolls-Royce y miró la documentación en sus manos durante un largo momento. El interior estaba en silencio. La luz de la tarde entraba por las ventanillas tintadas en ángulo, iluminando claramente el documento. No había ambigüedad aquí. El coche pertenecía a Lawson. Había arrestado a un hombre inocente. Y entonces Prescott dobló la documentación, la guardó en el bolsillo de su chaqueta junto con la cartera y salió del coche. Regresó a la comisaría y le dijo al oficial de servicio que no había encontrado nada útil en el vehículo. Volvió a su informe y continuó construyendo un caso contra el hombre que ahora sabía con absoluta certeza que era inocente. Lo que Prescott no sabía era que, montada discretamente detrás del espejo retrovisor del Rolls-Royce Ghost, había una pequeña cámara no más grande que un pulgar. Plantada allí antes de que Lawson hubiera llegado siquiera al distrito financiero esa mañana. La cámara había grabado cada segundo de Prescott abriendo la cartera, leyendo la documentación, doblándola y guardándola en su bolsillo. 20 minutos después, Prescott fue llamado a la oficina del capitán. Caminó por el pasillo, alisándose el uniforme. Una pequeña expresión de satisfacción en su rostro, esperando lo que solía recibir después de un arresto sólido. Reconocimiento. Tal vez unas palabras de elogio del capitán James Morrison, que siempre había parecido apreciar la acción decisiva en el campo. Prescott llamó 2 veces a la puerta de la oficina del capitán y la abrió. El capitán Morrison estaba sentado detrás de su escritorio, con la expresión tranquila e inescrutable de un hombre que ya había tomado todas las decisiones necesarias. Levantó la vista cuando Prescott entró, pero no dijo nada. Y de pie a la derecha del escritorio del capitán, vestido con vaqueros oscuros limpios y una camisa planchada con una placa de detective colgando alrededor de su cuello como una declaración, estaba Reggie Lawson. Prescott dejó de caminar. Su mano seguía en el pomo de la puerta. La expresión de satisfacción se evaporó por completo de su rostro. Y lo que la reemplazó fue algo entre la confusión y la primera ola fría de comprensión de que todo estaba a punto de colapsar. «Capitán», dijo Prescott con cuidado, «¿qué está pasando?» El capitán Morrison hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Siéntese, oficial Prescott. Necesitamos hablar». Prescott se sentó lentamente en la silla frente al escritorio del capitán Morrison. Sus ojos se movían entre el capitán y Reggie Lawson, intentando dar sentido a lo que estaba viendo. Lawson estaba de pie a la derecha del escritorio, con aspecto completamente sereno. Su placa de detective colgaba claramente alrededor de su cuello. Su expresión no mostraba nada más que calma y certeza. El mismo hombre al que Prescott había esposado en un Rolls-Royce hace 3 horas estaba ahora en la oficina de su capitán, como hombre libre y con placa. El capitán Morrison se inclinó hacia adelante y juntó las manos sobre el escritorio. «Oficial Prescott, quiero que conozca al detective Reggie Lawson del tercer distrito. Ha estado trabajando conmigo directamente durante las últimas 2 semanas». La mandíbula de Prescott se tensó, pero no dijo nada todavía. Su mente repasaba todas las posibles salidas de esta situación y no encontraba ninguna. «Durante los últimos meses», continuó Morrison, su voz tranquila y deliberada, «he estado recibiendo quejas de residentes en su área de patrulla. Múltiples quejas, todas diciendo lo mismo,
que ha estado deteniendo, reteniendo y acosando a residentes negros sin causa. Necesitaba saber si esas quejas eran ciertas. Así que le pedí al detective Lawson que me ayudara a averiguarlo. Prescott se movió en su silla. Capitán, con respeto, ese hombre intentaba entrar ilegalmente en un vehículo. Lo presencié yo mismo. Realicé un arresto legítimo basado en lo que observé. Morrison lo miró fijamente. Vio a un hombre intentando abrir su propio coche con un llavero cuya batería se había agotado. Y usted concluyó que lo estaba robando. Estaba actuando de forma sospechosa, dijo Prescott. Un hombre negro acercándose a un Rolls Royce, luchando por entrar. Un hombre, interrumpió firmemente Morrison. Un hombre acercándose a su propio coche. El color de su piel no es causa probable, oficial Prescott. Pero dejemos de lado el arresto porque eso no es realmente lo peor que hizo hoy. Prescott se quedó muy quieto, continuó Morrison. Después de fichar al detective Lawson y meterlo en una celda, fue usted al depósito a revisar el vehículo. ¿Es así? Revisé el coche, dijo Prescott con cautela. No encontré nada relevante que confirmara su historia. Lawson habló por primera vez desde que Prescott había entrado en la habitación. Su voz era tranquila y uniforme. Encontró mi cartera en la consola central. Encontró mi documentación en la guantera. Leyó ambas. Se sentó en el asiento del conductor de mi coche sosteniendo pruebas de que yo era el propietario. Y luego guardó todo en el bolsillo de su chaqueta y condujo hasta aquí y les dijo a sus colegas que no había encontrado nada. El rostro de Prescott se mantuvo rígido, pero sus ojos se desviaron ligeramente. Eso no es lo que pasó. Morrison se inclinó y presionó un solo botón en su portátil. La pantalla se giró hacia Prescott y comenzó a reproducir imágenes del interior del Rolls-Royce Ghost. El ángulo de la cámara era desde detrás del espejo retrovisor, mirando directamente al interior del coche. Las imágenes eran claras y nítidas. Mostraban a Prescott inclinándose hacia la consola central, abriéndola, cogiendo la cartera, abriéndola, leyendo el carné, luego alcanzando la guantera, sacando la documentación, desplegándola, leyéndola, luego sentándose en silencio por un momento antes de doblar la documentación, colocarla con la cartera y deslizar ambas en el bolsillo de su chaqueta, luego salir del coche. La oficina estuvo completamente en silencio mientras se reproducían las imágenes. Prescott se vio a sí mismo en la pantalla y no dijo nada porque no quedaba nada que decir. Morrison cerró el portátil. Esa cámara fue colocada dentro del vehículo antes de que el detective Lawson llegara al distrito financiero esta mañana. Lo grabamos todo. La voz de Morrison bajó a algo más frío. Usted no cometió un error hoy, oficial Prescott. Usted tomó una decisión. Arrestó a un hombre porque era negro y conducía un coche caro. Luego fue al depósito. Encontró pruebas de que se equivocaba y optó por ocultarlas en lugar de admitirlo. Eso no es un error. Eso es manipulación de pruebas. Eso es presentar un informe falso. Eso es un acto criminal cometido por un oficial de policía que se suponía que debía hacer cumplir la ley. Prescott lo intentó una vez más. Capitán, sinceramente no vi nada en ese coche que confirmara. Paren, dijo Morrison en voz baja. La única palabra tuvo el peso suficiente para terminar la frase por completo. Le acabo de mostrar las imágenes. Le vi leer esa documentación con mis propios ojos. No se siente en mi oficina y me mienta a la cara después de lo que acabo de ponerle. Prescott cerró la boca. Morrison se levantó lentamente y se alisó el uniforme. Cuando habló de nuevo, su voz fue final y absoluta. Oficial Neil Prescott, usted es despedido de este departamento con efecto inmediato. Entregará su placa y su arma de servicio ahora mismo
y las colocará sobre este escritorio. Su pensión está en revisión pendiente de cargos criminales. Será escoltado fuera de este edificio por oficiales que no son sus colegas y que han sido informados de lo que hizo hoy. Prescott se quedó paralizado en la silla. 15 años en el cuerpo, su pensión, su carrera. Todo lo que había construido estaba sentado en un montón de escombros que él mismo había construido con su propio racismo y deshonestidad. «Placa y arma», dijo Morrison. «Sobre el escritorio ahora». Prescott se desprendió la placa con manos que no estaban completamente firmes y la colocó sobre el escritorio. Se descolgó su arma de servicio, la revisó correctamente por un hábito entrenado y la colocó al lado de la placa. Ambas reposaban sobre el escritorio del capitán, con un aspecto imposiblemente final. Lawson metió la mano en la chaqueta y sacó un par de esposas. Dio un paso adelante y miró directamente a Prescott. Su expresión no mostraba satisfacción, solo el profesionalismo firme de un oficial haciendo su trabajo. «Oficial Neil Prescott», dijo Lawson con claridad. «Está usted arrestado por detención ilegal, manipulación de pruebas, presentación de un informe policial falso y violación de derechos civiles bajo color de ley. Levántese y ponga las manos detrás de la espalda». Prescott se levantó lentamente. Miró a Lawson durante un largo momento. El hombre al que había esposado en un Rolls Royce hace 3 horas por el crimen de ser negro y poseer un coche caro. Y luego se dio la vuelta y puso las manos detrás de la espalda. Los grilletes se cerraron sobre sus muñecas, el mismo sonido que había producido al arrestar a Lawson en la acera. El mismo metal frío, el mismo chasquido de la cerradura al encajar. Solo que esta vez eran las muñecas de Prescott las que estaban dentro. Morrison observó desde detrás de su escritorio, sin decir una palabra, mientras Lawson llevaba a Prescott a la puerta de la oficina y la abría. El pasillo exterior estaba silencioso, pero varios agentes que habían oído que algo importante estaba sucediendo se habían posicionado cerca. Observaron en silencio atónito cómo Prescott era sacado de la oficina del capitán esposado por el hombre a quien él mismo había arrestado esa tarde. Walsh, el agente junior que había sugerido revisar el coche y a quien Prescott había desestimado, se encontraba cerca del final del pasillo y veía a su antiguo colega ser detenido. No dijo nada, pero su expresión mostraba que la justicia, aunque retrasada por unas pocas horas, había llegado exactamente a donde debía. Prescott fue procesado en el mismo escritorio donde había procesado a Lawson 3 horas antes. Le tomaron las huellas dactilares, le fotografiaron, registraron y empaquetaron sus pertenencias personales. Luego, fue conducido a una celda de detención y la puerta se cerró tras él. Las mismas paredes de hormigón, el mismo banco de metal, la misma puerta cerrada. La única diferencia era quién estaba sentado dentro y por qué. La noticia estalló públicamente en menos de 24 horas y golpeó como un ariete. Un oficial de policía arrestó a un detective negro por robar su propio Rolls Royce. Fue al depósito y encontró pruebas de que el coche le pertenecía. Ocultó la evidencia. Mintió a su capitán y luego fue arrestado por el mismo detective a quien había encarcelado injustamente. La combinación de esos hechos por sí sola hacía que la historia fuera explosiva. Pero lo que vino después la hizo devastadora. El capitán Morrison convocó una conferencia de prensa a la mañana siguiente y emitió un comunicado cuidadosamente medido, confirmando los detalles de la operación y la destitución y arresto de Prescott. Fue deliberado y preciso, diciendo solo lo que estaba confirmado y nada más. Sin embargo, las grabaciones del interior del Rolls-Royce Ghost fueron solicitadas por orden judicial como parte del caso penal y, a los pocos días, se filtraron a los medios.
Las imágenes se difundieron por todas partes. Todas las principales cadenas de noticias las emitieron. La grabación de Prescott sentado en el asiento del conductor del coche de Lawson, dando marcha atrás y deslizándola en el bolsillo de su chaqueta, se convirtió en una de las grabaciones de mala conducta policial más vistas en la historia reciente del país. La gente la veía y la volvía a ver, porque mostraba algo más allá de la perfilación racial. Mostraba a un oficial de policía tomando una decisión fría y deliberada para encubrir su propio racismo, en lugar de admitir que se había equivocado. Fueron 47 segundos de metraje que destruyeron cualquier posible defensa que Prescott pudiera haber ofrecido. Su abogado, sin embargo, lo intentó. La defensa argumentó que Prescott había actuado de buena fe basándose en lo que observó, que la operación era una trampa injusta y que las imágenes estaban sacadas de contexto. La fiscalía respondió reproduciendo las imágenes de nuevo. Esta vez fotograma a fotograma, mostrando cada momento en que Prescott leyó el registro de forma clara y deliberada antes de guardarlo en el bolsillo. No había ningún contexto que cambiara lo que mostraban las imágenes. Un hombre leyó un documento que demostraba que estaba equivocado y decidió ocultarlo. Ese fue el principio y el fin de la defensa. Asuntos Internos abrió una revisión completa de los 15 años de carrera de Prescott y descubrió un historial que debería haberle costado el empleo años antes. Se habían presentado 34 quejas contra él durante su carrera. 29 de ellas provenían de residentes negros o hispanos. 18 eran quejas de uso excesivo de la fuerza, 16 de minorías. 12 eran quejas de detención ilegal, 11 de minorías. Cada queja había sido investigada y desestimada o resuelta, sin más que una nota escrita en su expediente sobre la que nunca se actuó seriamente. 6 de esas quejas desestimadas provenían de personas que habían sido detenidas o arrestadas por Prescott en situaciones que parecían notablemente similares a lo que le había hecho a Lawson. Hombres y mujeres negros detenidos cerca de coches caros o en zonas acomodadas, tratados como sospechosos automáticos, interrogados agresivamente y, en 3 casos, arrestados sin causa suficiente. 2 de esos arrestos habían sido desestimados por los fiscales, que determinaron que no había pruebas suficientes para proceder. Prescott no había sufrido ninguna consecuencia por ninguno de ellos. Las personas que habían presentado esas quejas desestimadas fueron contactadas por los investigadores, y varias aceptaron hacer nuevas declaraciones. Un médico negro que había sido detenido e interrogado agresivamente, mientras estaba sentado en su propio BMW frente a su propia casa. Un empresario negro detenido durante 20 minutos, mientras Prescott registraba su vehículo sin consentimiento, tras verlo aparcar un coche caro en una calle. Prescott aparentemente decidió que no pertenecía allí. Una profesora universitaria negra detenida 3 veces en 6 meses, mientras conducía por un barrio que patrullaba Prescott. Cada vez le preguntaron a dónde iba y por qué estaba en esa zona. Todos ellos habían presentado quejas. A todos se les había dicho que sus quejas no estaban fundamentadas. Todos ellos habían seguido adelante porque no tenían otra opción. El caso de Lawson dio a sus experiencias un peso y una documentación que nunca antes habían tenido. El caso penal contra Prescott se construyó con una precisión que no dejaba lugar a la evasión. La fiscalía tenía las imágenes del depósito que mostraban la manipulación de pruebas. Tenían el informe policial falso que Prescott presentó, alegando que no había encontrado nada en el vehículo. Tenían el testimonio de Lawson detallando cada comentario racista que Prescott hizo durante el arresto. Tenían el testimonio de Walsh confirmando que Prescott había desestimado una sugerencia razonable para verificar la historia de Lawson antes de ficharlo. Tenían 34 quejas que mostraban un patrón.
y tenían 47 segundos de metraje que mostraban exactamente quién era Neil Prescott cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. La deposición de Prescott fue un estudio de un hombre que se quedaba sin salida. Su abogado lo había asesorado cuidadosamente, pero había preguntas que no tenían buenas respuestas. Cuando el fiscal le preguntó por qué no se había limitado a mirar por la ventanilla del coche antes de arrestar a Lawson para ver si había alguna identificación visible dentro, Prescott no tuvo respuesta. Cuando se le preguntó por qué encontraba a un hombre luchando con un llavero más sospechoso que a un hombre simplemente de pie junto a un coche, no tuvo respuesta. Al pedírsele que explicara qué le hizo concluir específicamente que Lawson estaba robando el coche en lugar de experimentar un mal funcionamiento técnico, Prescott finalmente dijo que Lawson simplemente no parecía alguien que tuviera ese tipo de vehículo. El fiscal dejó que esa respuesta permaneciera en la sala durante 10 segundos completos, antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Y cómo es alguien que posee un Rolls-Royce, oficial Prescott? Prescott no respondió. Su abogado intervino, pero el daño era permanente y estaba registrado. Lawson dio una sola conferencia de prensa fuera de la tercera comisaría donde trabajaba. Se mantuvo erguido y habló sin notas. Su placa visible, su voz transmitiendo la tranquila autoridad de alguien que había pasado por algo grave y había salido al otro lado con su dignidad completamente intacta. El oficial Prescott me vio caminando hacia mi propio coche y decidió que yo era un criminal antes de que hubiera hecho algo malo. Lawson dijo que me arrestó basándose en el color de mi piel y el precio de mi coche. Cuando fue al depósito y encontró pruebas de que estaba equivocado, optó por ocultarlas en lugar de hacer lo correcto. Esa elección te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de oficial que era y el tipo de pensamiento que impulsó cada decisión que tomó durante 15 años en este cuerpo. Lawson hizo una pausa y su voz se endureció hasta algo frío y definitivo. 34 personas presentaron quejas contra este oficial. 29 de ellas eran negras o hispanas. Cada queja fue desestimada. Cada una de esas personas merece algo mejor de lo que recibieron, y este departamento les falló repetidamente. Tuve la suerte de estar en una posición donde la verdad podía ser probada sin lugar a dudas. La mayoría de las personas no tienen esa suerte. Eso tiene que cambiar. Se apartó del micrófono y no respondió preguntas. Prescott vio la conferencia de prensa desde un centro de detención donde esperaba juicio, sabiendo que Lawson acababa de decir en 2 minutos lo que toda su carrera de 15 años había estado trabajando activamente para contrarrestar. Justicia, simple y sencillamente, y completamente fuera de su alcance. El juicio penal de Neil Prescott comenzó 5 meses después de su arresto y duró 3 semanas. La fiscalía presentó un caso tan impecable que la defensa pasó la mayor parte de su tiempo tratando de minimizar los daños, en lugar de defenderse realmente de los cargos. Las imágenes del depósito fueron reproducidas para el jurado en su totalidad y luego, fotograma a fotograma. Lawson testificó con la precisión de un hombre que había pasado 12 años observando y documentando el comportamiento humano profesionalmente, recordando cada comentario racista que Prescott hizo durante el arresto con detalles exactos y sin adornos. Walsh testificó sobre haber sugerido que verificaran la propiedad del coche y haber sido desestimado por Prescott. Las otras 6 víctimas que habían presentado quejas desestimadas testificaron sobre sus propias experiencias con Prescott, construyendo una imagen de 15 años de acoso racial sistemático que el departamento había fallado repetidamente en abordar. La defensa argumentó que toda la operación era una trampa y que Prescott había sido preparado para fallar por su propio departamento. La fiscalía respondió simplemente reproduciendo las imágenes del depósito una vez más y haciendo al jurado una sola pregunta. Encontrar pruebas de inocencia y elegir ocultarlas en el bolsillo de su chaqueta fue una trampa
o fue una elección? El jurado deliberó durante 11 horas y devolvió veredictos de culpabilidad por los 5 cargos: detención ilegal, manipulación de pruebas, presentación de un informe policial falso, privación de derechos bajo el color de la ley y mala conducta en el ejercicio del cargo. En la sentencia, el juez revisó el historial de 34 quejas de Prescott. Las otras 6 víctimas, a las que se les había fallado con quejas desestimadas, la manipulación deliberada de pruebas captada por cámara y el informe falso presentado para encubrirlo. El juez miró directamente a Prescott antes de pronunciar la sentencia y dijo: «Usted no cometió un error. Cometió una serie de decisiones calculadas arraigadas en prejuicios raciales, y luego las agravó todas con un engaño deliberado. Abusó de la autoridad que le otorgó el público y la utilizó como un arma contra las mismas personas a las que juró proteger». El juez sentenció a Prescott a 18 años de prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 14 años. A los 46 años, Prescott tendría 60 años en su liberación más temprana posible. Su pensión fue revocada permanentemente. Su certificación de aplicación de la ley fue cancelada de por vida. Nunca volvería a usar una placa. El Departamento de Policía enfrentó consecuencias inmediatas como resultado de la revisión de asuntos internos. El capitán Morrison, que había manejado la operación y sus consecuencias con total integridad, fue elogiado por la ciudad. Sin embargo, los supervisores que habían desestimado 34 quejas contra Prescott durante 15 años no fueron tratados tan amablemente. 3 supervisores de alto rango que habían aprobado desestimaciones de quejas sin una investigación adecuada fueron sancionados formalmente. 2 fueron degradados. 1 fue forzado a una jubilación anticipada. El departamento implementó una revisión independiente obligatoria de todas las quejas de perfilación racial, eliminando la capacidad de los supervisores individuales para desestimar quejas sin supervisión. Otros 22 oficiales identificados durante la revisión de asuntos internos como tener patrones desproporcionados de quejas que involucraban a residentes minoritarios fueron puestos bajo supervisión intensificada con revisiones trimestrales. 7 de ellos renunciaron en lugar de enfrentar el escrutinio. 4 fueron finalmente destituidos después de que investigaciones adicionales revelaran mala conducta similar a la de Prescott, aunque ninguna tan documentada severamente. El oficial Danny Walsh, que había intentado detener el arresto ilegal sugiriendo que revisaran el coche, recibió una felicitación formal por su conducta profesional y buen juicio. Fue ascendido a oficial senior y más tarde se convirtió en parte de una unidad de relaciones comunitarias recién formada, diseñada para reconstruir la confianza entre el departamento y las comunidades minoritarias a las que se les había fallado durante años. La esposa de Prescott se divorció 3 semanas después de su condena. Sus 2 hijos adultos emitieron un comunicado público diciendo que estaban profundamente avergonzados de las acciones de su padre y expresaron disculpas personales a Lawson y a todos los demás afectados por la conducta de Prescott durante su carrera. Su casa fue vendida para cubrir los honorarios legales. Entró en prisión sin nada de la vida que había pasado 15 años construyendo sobre una base de prejuicios raciales y autoridad descontrolada. El detective Reggie Lawson regresó al servicio activo en la 3ª comisaría con una felicitación formal del departamento por su papel en la operación y su profesionalismo durante todo el calvario. Fue ascendido a detective senior en menos de 8 meses, la promoción para la que ya estaba en línea antes de la operación. Utilizó una parte de un acuerdo civil alcanzado con la ciudad, que reconocía el fracaso del departamento en actuar sobre quejas anteriores contra Prescott.
para establecer un fondo de defensa legal para víctimas de mala conducta policial que no podían pagar una representación adecuada. El fondo ayudó a 41 personas en sus 2 primeros años, incluyendo a varias de las personas que habían presentado quejas desestimadas contra Prescott y que nunca habían recibido justicia, ni siquiera el reconocimiento de que habían sido agraviadas. Lawson trabajó con abogados de derechos civiles para reabrir 3 de los casos en los que personas habían sido arrestadas injustamente por Prescott. Y 2 de esas personas recibieron disculpas formales y acuerdos financieros de la ciudad. Las imágenes del depósito se convirtieron en visualización obligatoria en academias de policía de 3 estados, utilizadas específicamente para entrenar a nuevos oficiales sobre la diferencia entre errores honestos cometidos bajo presión y decisiones deliberadas tomadas para proteger el orgullo personal sobre la integridad profesional. Los 47 segundos de Prescott leyendo el registro y guardándolo en el bolsillo se convirtieron en una parte permanente de las discusiones sobre cómo el prejuicio racial corrompe el juicio en todas las etapas de la actuación policial, no solo en el encuentro inicial, sino en cada decisión que sigue. 5 años después de su arresto, Reggie Lawson fue ascendido a teniente detective, dirigiendo su propia unidad centrada en operaciones encubiertas complejas. Su Rolls-Royce Ghost regresó del depósito con una disculpa completa del departamento. Se sentó en su entrada cada mañana como un recordatorio de una tarde de miércoles, en la que la batería muerta de un llavero y las suposiciones de un oficial racista habían puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaron a todo un departamento de policía. Neil Prescott todavía estaba en prisión con 9 años restantes, antes de la elegibilidad para la libertad condicional. Conocido en toda la institución como el policía que arrestó a un detective por poseer un coche, ocultó la prueba en su propia chaqueta y pensó que saldría impune. Las imágenes de él guardando ese registro aún circulaban en línea con millones de visitas, permanentes e ineludibles, siguiéndolo hacia cualquier futuro que quedara después de que se cumpliera su sentencia. La lección era inequívoca y brutal. Neil Prescott vio a un hombre negro en un Rolls-Royce, y su racismo le presentó la introducción antes de que se estableciera un solo hecho. Cada decisión que tomó después se basó en esa primera suposición corrupta, cada una peor que la anterior, hasta que se sentó en la oficina de un capitán viéndose a sí mismo en cámara, sosteniendo la prueba de su propia fechoría. Tenía 18 años para reflexionar sobre el momento en que eligió doblar ese registro y deslizarlo en su bolsillo, en lugar de hacer lo que exigía cada norma de aplicación de la ley. La justicia, cuando llegó completa y sin piedad. Si esta historia te ha demostrado que el prejuicio racial y la actuación policial destruyen a todos los que tocan, incluido el oficial que lo practica, compártela con alguien que necesite entender que el racismo no es solo moralmente incorrecto. Es profesionalmente fatal y legalmente catastrófico. ¿Qué reformas asegurarían que 34 quejas nunca sean desestimadas y sin una investigación adecuada de nuevo? Deja tus respuestas en los comentarios. Y si crees que poseer un coche caro siendo negro nunca debería ser tratado como evidencia de un crimen, suscríbete. Te traemos más historias donde la rendición de cuentas llega exactamente donde se necesita y el racismo cuesta todo lo que merece.